aprender a utilizar la herramienta de texto. Entonces, esto es como en Photoshop. Pues si pinchamos en la herramienta texto, podemos crear un cuadrado y escribir texto. Voy a ponerlo más grande para que se vea bien. Tengo aquí a este lado a la derecha nuestro panel de caracteres, también el panel de párrafo. Esto es igual que en Photoshop, si habéis utilizado un poco seguro que sabéis cómo se maneja. Puedes elegir el texto, el tipo de tipografía que tú quieras. Voy a utilizar esta misma y lo voy a poner en un tamaño grande para que se vea bien. Vale, es básicamente para que veáis cómo funciona. ¿De acuerdo? Esto aquí he creado un cuadrado primero. Voy a volver a seleccionar la herramienta texto y si pincho, no creo cuadrado, pero directamente puedo crear el texto. Entonces lo puedo ir modificando como yo quiera. Si quiero una fila más larga, la otra más corta. Esto es como en Photoshop. Si lo habéis usado no vais a tener ningún problema de manejarlo. Entonces, ¿qué más opciones nos da el texto? Si pinchamos y mantenemos pulsado la herramienta de texto, pulsamos y soltamos, pero bueno, mantenemos pulsado un poco. Nos salen las distintas opciones que tenemos para texto. La herramienta texto normal, la herramienta texto de área, herramienta texto en trazado, herramienta texto en vertical, herramienta texto de área vertical y herramienta texto vertical en trazado. Básicamente las tres primeras y las tres últimas son las mismas, pero una es en horizontal y la otra es en vertical. Vamos a probar la herramienta texto de área. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es una forma. Vamos a crear una forma, voy a crear un círculo. Aquí tengo el círculo. Y entonces, no tiene que tener borde, puede tener relleno, pero borde no, ¿de acuerdo? Entonces ahora selecciono la herramienta texto de área, pincho sobre mi forma y entonces ya puedo empezar a escribir. Y lo que me hace es crearme el texto como si fuera el cuadrado del principio que hemos hablado, pero dentro de la forma. Voy a hacer un poco más pequeño. Y así podéis ver cómo lo va colocando, ¿no? Dependiendo del tamaño de tipografía, el tipo de tipografía. Entonces se colocará dentro de lo que es esta forma. Vale, voy a eliminar esto para tener más espacio. Y lo siguiente que voy a hacer es tener el texto en trazado. El texto en trazado es cuando decidimos hacer una línea o utilizar una forma y queremos colocar el texto en el trazado de esa forma, o sea, en la parte exterior, no interior como acabamos de colocar. Entonces voy a hacer una prueba con la pluma, voy a hacer un trazado curvo. Como podéis ver, estoy haciendo un trazado curvo. Así. Le voy a poner el color en el trazado en vez de en el interior. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta texto en trazado, colocarla sobre el trazado. Si os fijáis, ya me sale una formita aquí. Entonces la coloco y voy a escribir. Y como podéis ver, me va escribiendo encima de ese trazado, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es directamente en una forma, en el trazado de una forma. Imaginad que queréis escribir en un círculo. Voy a crear un círculo. Aquí, ¿vale? Entonces voy a seleccionar la herramienta texto en trazado. Voy a colocar en un punto del trazado esta herramienta, aquí por ejemplo, y voy a escribir. Como el texto es muy largo, lo que me hace es desaparecer. Entonces voy a hacerlo más pequeño para que lo veáis bien. Ya está, con eso es suficiente. Y así, ahora tenéis un texto en lo que sería el trazado de un círculo. Con esto podéis hacer ya sea un triángulo, un círculo, un cuadrado, una forma que vosotros creéis con el lápiz o la herramienta pluma, lo que queráis.
Y esto sería todo. La tipografía también la podéis cambiar, el tamaño, el color. Eso es como en Photoshop, no creo que vayáis a tener ninguna duda. Si la tenéis, no dudéis en dejarme en los comentarios y os lo explicaré desde cero sin ningún tipo de problema. Un besito.